asambleísta Bustamante. Presidente, este es el que recordamos. Está en el orden del día y así despachemos rápidamente. Señor presidente, mil disculpas, señoras y señores asambleístas. He presentado con el apoyo de algunos asambleístas de mi bancada un proyecto de resolución que es un intento de responder a lo que mi bancada considera un gravísimo intento de subvertir el orden jurídico de la República. Y paso a explicarme por qué decimos esto y por qué sostenemos que es preciso que esta Asamblea sea contundente y tajante en poner fin a lo que podría ser algo peligrosísimo para todos nosotros, para el país y para su institucionalidad. En días recientes, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una serie de acciones destinadas a judicializar decisiones soberanas tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente y por la Asamblea Nacional. El proyecto de resolución que estoy presentando a consideración de ustedes parte del principio de que la Asamblea Constituyente es o fue un organismo integrador del Estado que en uso de sus facultades como tales pidió el mandato constituyente número 1, aprobado el 29 de noviembre del 2007, mediante el cual asumió plenos poderes. No existió, ni en el territorio ecuatoriano, ni fuera de este, una entidad con autoridad superior a la suya. El poder constituyente es una voluntad política cuya fuerza o autoridad está por encima de cualquier otra norma legal, entidad o autoridad, incluida la propia Constitución vigente a la fecha de ser expedido el dicho mandato. El poder constituyente representa la voluntad y soberanía popular. La Constitución emana del poder constituyente y no al revés. Es necesario tener en cuenta, por lo tanto, que la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente es superior a cualquier precepto jurídico y que existe como expresión de la voluntad de la nación que está, ante todo, por encima de cualquier actor político, social o jurídico. La facultad de la Asamblea, por lo tanto, es una facultad incondicionada, no sujeta a norma jurídica alguna e ilimitada en cuanto a la sociedad, al darse por vez primera este ordenamiento jurídico que ella expresa, al renovar totalmente el existente o modificarlo por la vía del poder constituyente, no se encuentra circunscrita por restricción alguna de carácter positivo y posee una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político que le parezca más conveniente o adoptar las resoluciones mediante las cuales ejerce su poder. Poderes que se ejercen a través de mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y demás decisiones. No cabe, por lo tanto, ni es aceptable que ninguna autoridad de la República pretenda poner bajo tela de juicio judicial, menos aún criminalizar, las decisiones tomadas por los constituyentes, quiero agregar, o por quienes ejecutan fielmente los mandatos de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todas las personas jurídicas, naturales y poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea es susceptible de control o impugnación por parte alguno de los poderes constituidos, y ciertamente los tribunales de la República, la Fiscalía de la Nación, la Corte Nacional caen dentro de esa categoría. Intentar poner en tela de juicio, someter a fiscalización, control o impugnación a las decisiones de la Asamblea Constituyente es una acción de desacato que solo tiene una sanción: la destitución del cargo y sometimiento a juicio político de quien tal cosa intente. Es necesario que esta Asamblea, por su propia soberanía, deje absolutamente en claro esto a quien quiera que ose mezclarse con las decisiones soberanas que el pueblo ecuatoriano tomó
a través de la Asamblea. La amnistía número 4, denominada Derechos Humanos Criminalizados del 14 de marzo del año 2008, según consta en el acta número 27 de la Asamblea Constituyente, concede la amnistía a varias personas perseguidas y acusadas de delitos comunes conexos por haber ejercido el derecho a la resistencia y a la protesta ciudadana en defensa de sus comunidades y de la naturaleza frente a proyectos de explotación de recursos naturales. Es indispensable que entendamos que el criterio de la Asamblea Nacional Constituyente fue de que en muchos de estos casos se trataba precisamente de aquello que muchas bancadas, incluidas algunas de la oposición, han criticado y con justa razón en muchos casos. El uso del derecho común penal para disfrazada y veladamente criminalizar a la protesta social. La Asamblea Constituyente hizo una afirmación de enorme importancia histórica, que era que el Poder Constituyente no iba a permitir el uso del derecho común y de la justicia penal para disfrazar la persecución de luchadores sociales por causas que esta comunidad nacional considera justas. No podemos consentir, señoras y señores asambleístas, que ni las decisiones de los asambleístas, ni tampoco las que esta Asamblea Nacional en el ejercicio de sus facultades, tanto como cuerpo colegiado como los individuos que la componen, puedan estar bajo la amenaza continua de juicios penales por sus decisiones. Muy diferente es que seamos responsables si cometemos actos, incluido el prevaricato, que son reñidos, por cierto, con la ley y la ética. Pero que nuestras decisiones, las decisiones de la Asamblea o de los servidores de la Asamblea, como por ejemplo la Corte Constitucional, por el solo hecho de ser emitidas, sean criminalizadas, sería el fin de todo ordenamiento jurídico, porque el día de mañana la Corte Constitucional, los asambleístas constituyentes desfilarán interminablemente ante los fiscales y juzgados penales por todas y cada una de las decisiones que hayan tomado o tomaren en el futuro. Es indispensable que aprobemos esta resolución. Es indispensable, sobre todo, enfatizar la parte resolutiva, que quiero recalcar, aunque el texto debe estar en poder de ustedes, que es que debemos ratificar las decisiones de la Asamblea Constituyente de plenos poderes, ratificar su carácter jerárquicamente superior y no susceptible de judicialización alguna, en virtud de ser provenientes del Poder Constituyente soberano conforme lo establece el mandato constituyente número 1, y censurar de manera contundente las actuaciones judiciales de la Fiscalía General del Estado y de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que en desacato de lo dispuesto en el artículo 4 del mandato número 1, que al pretender judicializar los actos y decisiones de la Asamblea Constituyente de plenos poderes y de sus exintegrantes en relación con las amnistías otorgadas, están cayendo en clara causal de que es la sanción que expresamente debe establecerse para esta infracción. Es insólito, inadmisible, inconstitucional e indebida cualquier actuación de la Fiscalía General de la Nación que pretenda ponerse por encima de la Asamblea Constituyente o de los fallos de la Corte Constitucional. Señoras y señores, mediten profundamente las consecuencias que traería, no para la bancada de país, para todas las bancadas, para esta Asamblea, para los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, el que dejemos pasar tamaña barbaridad que se está cometiendo en estos momentos. Es necesario ahora, inmediatamente, clara y taxativamente, establecer los límites. Muchas gracias, señor presidente. Yo pido el apoyo de toda la Asamblea, unánime, para esta resolución que es en protección y bien de la Constituyente y de los poderes constituyentes de este país. Gracias, señor presidente.